El ayuno es una disciplina espiritual instituida directamente por Dios, cuya práctica era común entre los judíos y fue continuada por los cristianos. El ayuno consiste en la abstención voluntaria de ingerir alimentos por un periodo de tiempo determinado, con la finalidad de incrementar la comunión con el Señor, buscarlo y obtener respuestas de parte suya en áreas específicas de la vida. En forma natural, sencilla y en su correcta aplicación, la práctica del ayuno constante y fiel debe ser una parte vital de la vida devocional de los verdaderos creyentes nacidos de nuevo. Cuando en la Biblia el ayuno va acompañado con la oración, es para que entendamos y tengamos el discernimiento que el ayuno tiene el mismo nivel de importancia y prominencia que la oración. En el Antiguo Testamento, desde el primer antecedente del ayuno que lo encontramos, cuando Moisés estuvo en el Sinaí hasta el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, el ayuno era practicado por los judíos como señal de aflicción y de sacrificio, tal como lo dice Deuteronomio capítulo 9, versículo 9, y Levítico capítulo 23, versículos 29 y 31. En el Nuevo Testamento encontramos que los judíos estrictos ayunaban 2 veces por semana, que nuestro Señor Jesucristo practicó el ayuno por 40 días y 40 noches, que nuestro Señor Jesucristo reconoció que el ayuno era una costumbre entre los judíos, que nuestro Señor Jesucristo instruyó a sus discípulos cómo debían ayunar después de su muerte, que nuestro Señor Jesucristo respondió a algunos discípulos de Juan el Bautista cuando le preguntaron por qué sus discípulos no ayunaban. Y que los apóstoles, incluyendo a Pablo, reconocieron esta costumbre y la practicaron cuando la ocasión lo exigía. Y esto lo encontramos en Lucas capítulo 18, versículos 11 y 12, Mateo capítulo 4, versículos 1 y 2, Mateo capítulo 6, versículos 16 a 18, Mateo capítulo 9, versículo 15, Hechos capítulo 13, versículos 1 y 2, y 2 Corintios capítulo 11, versículo 27. Etimológicamente, el origen de la palabra ayuno en hebreo significa abatir el yo carnal y afligir el cuerpo. Como verbo, afligir significaba ayunar o hacer abstinencia, tal como aparece en Levítico capítulo 23, versículos 29, 31 y 45. Etimológicamente, el origen de la palabra ayuno en griego significa no comer. Y como verbo significa abstenerse de comer. Según su ámbito de aplicación, el ayuno se define médicamente como el proceso de desintoxicación del cuerpo, nutricionalmente como el mantenimiento del organismo a expensas de las reservas energéticas que posee, psicológicamente como la decisión voluntaria para vivir una experiencia de crecimiento y madurar, y bíblicamente como la abstención voluntaria de ingerir alimentos por un periodo de tiempo determinado con la finalidad de incrementar la comunión con Dios, buscarlo y obtener respuestas de parte suya en áreas específicas de la vida. El ayuno puede ser ayuno proclamado,
Cuando un grupo de personas se ponen de acuerdo con una finalidad espiritual específica, tal como aparece en 2 Crónicas capítulo 20, versículo 3, y Jonás capítulo 3, versículo 5. Y el ayuno consagrado. Cuando una persona se aparta para estar con Dios y dedica la totalidad de ese tiempo para adorarle con todo su ser, para clamarle, para buscarlo intensamente, tener comunión íntima con Él, suplicarle que sus deseos, sus metas y su vida sean alineados con el propósito y la voluntad de Dios, así como prepararse para cumplir con el plan que Dios tiene para su vida, tal como aparece en el Salmo 25, capítulo 14, y en Proverbios, capítulo 3, versículo 32. Dentro del ayuno se encuentran 3 categorías. El ayuno total o seco, que es aquel que se realiza sin la ingestión de alimentos sólidos o líquidos, tal como encontramos en Esther capítulo 4, versículo 16, y Joel capítulo 2, versículo 15. El ayuno absoluto o natural es el que se realiza ingiriendo solamente agua. En Lucas capítulo 4, versículos 1 y 2, leemos que nuestro Señor Jesucristo dejó de comer y tuvo hambre, por lo que se puede inferir que no tuvo sed porque lo único que bebió fue agua. Y el tercero, que es el ayuno parcial, que es la restricción controlada de alimentos y bebidas que se ingieren más que una abstención de comida o bebida, tal como lo dice Daniel capítulo 10, versículos 2 y 3. De conformidad con Isaías capítulo 58, versículo 6, los propósitos generales escogidos por Dios, para los cuales llama y guía al verdadero creyente nacido de nuevo a practicar el ayuno, son 4. El primero, desatar las ligaduras de impiedad. El segundo, soltar las cargas de opresión. El tercero, dejar ir libres a los quebrantados. Y el cuarto, que rompamos todo yugo. Lo que en forma práctica se refieren estos 4 aspectos en la vida del verdadero creyente nacido de nuevo son: el primero, quebrantamiento. Cuando hay necesidad de eliminar el orgullo, la soberbia y la arrogancia espiritual que gobiernan su vida, endurecen su corazón, lo desvían y alejan totalmente de Dios y de su propósito para su vida, como lo vemos en Isaías capítulo 57, versículo 15 y el Salmo 10, 17. El segundo es el cambio de actitud. Cuando hay necesidad de perdón de Dios, como lo vemos en el Salmo 41, 4, el Salmo 51, 4 y Nehemías capítulo 1, versículo 7. El tercero es cuando hay necesidad de ser liberado de la esclavitud del pecado y de las obras del diablo, para vivir en la libertad que nuestro Señor Jesucristo da, tal como lo dice en Lucas capítulo 4, versículo 18, Juan capítulo 8, versículo 36, Juan capítulo 8, versículo 32, 2 Corintios capítulo 3, versículo 17, 1 Juan capítulo 3, versículo 8, Gálatas capítulo 5, versículo 1 y 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 y 5, así como Romanos capítulo 6, versículo 22. El cuarto es dirección. Cuando hay necesidad de ser guiado para enderezar su vida, para llevarla rectamente de acuerdo con los pensamientos y la voluntad de Dios, tal como lo dicen Isaías capítulo 55, versículo 8, Jeremías capítulo 29, versículo 11, el Salmo 119, 35, el Salmo 138, 8, el Salmo 31, 3 y Romanos 8, 14. El quinto es la fortaleza.
cuando hay necesidad que el espíritu del hombre tome fuerza, tome vigor para crecer y ser fortalecido espiritualmente por Dios con el poder del Espíritu Santo, así como para enfrentar situaciones difíciles que se presentan en la vida, tal como lo dice en Efesios 3:16, Nahum 1:7, el Salmo 37:39, el Salmo 46:1, el Salmo 18:1. Y el sexto es llamamientos específicos. Cuando existe la necesidad de confirmación de los llamamientos que el Señor está haciendo para que el creyente cumpla con los propósitos específicos que Dios ha establecido, y no solamente dentro de su cuerpo, sino también para la comunidad. Satanás usa engaños para desvirtuar la práctica del ayuno. Y es porque Satanás es el adversario, el enemigo, tanto de Dios como de los verdaderos creyentes nacidos de nuevo. Tal como lo dice en Isaías capítulo 14, versículos 12 al 14 y 1 Pedro 5:8. Y utiliza artimañas para evitar que los verdaderos creyentes nacidos de nuevo no tengan ni mantengan una comunión íntima con Dios, que no practiquen la oración, que no practiquen la lectura y la meditación de la palabra, que no alaben, que no adoren, que no ayunen, que no activen en el trabajo de la obra y el servicio a Dios, y que no activen en el trabajo de la obra y el servicio al prójimo. Y se aprovecha única, exclusiva y principalmente de las mismas actitudes y conductas humanas ante la disciplina espiritual del ayuno. Con relación al ayuno, hay 3 engaños que utiliza Satanás, el adversario. El primer engaño, que se puede utilizar para tratar de comprar y obtener un beneficio de Dios a través del ayuno, es decir, hacer puntos o conmover a Dios por el sacrificio que se está haciendo cuando se ayuna. El segundo engaño es utilizar el ayuno como instrumento para convertirse en un modelo de espiritualidad, de popularidad espiritual y de manipulación, que es hipocresía. El tercer engaño es creer que a través del ayuno se va a tener más santidad a través de las experiencias externas, es decir, como religiosidad. Satanás, el adversario, también utiliza mentiras para evitar que los verdaderos creyentes nacidos de nuevo practiquen el ayuno, porque tal como lo dice Juan capítulo 8, versículo 44, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. La primera mentira es que el ayuno es un sacrificio y que estamos en la época de la gracia y por lo tanto ya no tiene validez. Cuando la verdad es que nuestro Señor Jesucristo terminó con esta confusión semántica cuando a la palabra afligir, es decir, sacrificio, le llamó ayuno. Y sí, efectivamente estamos en la época de la gracia, por lo que ahora no ayunamos por sacrificio, sino por amor, por obediencia, por gratitud al Señor. Para mostrar un verdadero y profundo acto de querer estar en comunión íntima con Él y hacerle sentir que realmente necesitamos de Él y dependemos de Él. La segunda mentira es que el ayuno es dañino para la salud, porque rompe con la alimentación, que es algo natural y normal en el proceso de vida del ser humano, por lo que ya no hay que ayunar. No se debe ayunar. Cuando la verdad es que desde el punto de vista médico el ayuno es un proceso de desintoxicación, a través del cual el organismo elimina una serie de sustancias tóxicas acumuladas en diversas partes del cuerpo. Y la tercera mentira
es que el ayuno es un acto de religiosidad. El ayuno puede convertirse en un acto de religiosidad, efectivamente, cuando se toma como referencia a quien lo está haciendo y lo utiliza para mostrarse como un ejemplo de espiritualidad, como una expresión de sufrimiento, para mostrar santidad, para mostrar piedad, como puras apariencias y para manipular a otros. Cuando la verdad es que la diferencia entre un acto religioso externo y un tiempo de comunión íntima con el Señor radica en la intención que motiva realmente a ayunar. Si está centrado en nosotros mismos, será un acto de religiosidad. Pero si está centrado en Dios, será un acto profundo de amor, de obediencia, de gratitud y de profunda necesidad de estar en comunión con el Señor. Entonces, ¿deben los cristianos ayunar en la actualidad? A pesar de los engaños y las mentiras de Satanás y de las opiniones de personas que dicen que el ayuno no es para esta época, que estamos en la época de la gracia, de la iglesia, la Biblia es clara y nos da evidencias que el ayuno debe ser practicado en la actualidad, por lo que vamos a ver algunas de estas evidencias. La primera evidencia la encontramos en Mateo capítulo 6, versículos 16 y 18, donde encontramos que nuestro Señor Jesucristo incluyó el ayuno entre los pilares de la piedad juntamente con la oración y el dar. La segunda evidencia la encontramos en Mateo capítulo 6, versículos 16 y 17, cuando nuestro Señor Jesucristo dio por hecho que sus discípulos ayunarían, cuando en el versículo 16 comienza exhortándolos, cuando ayunéis. Y luego en el versículo 17 les dice, pero tú cuando ayunes. La tercera evidencia la encontramos en Lucas capítulo 4, versículo 2, cuando el mismo Señor Jesucristo ayunó por 40 días y por 40 noches. La cuarta evidencia la encontramos en diversas ocasiones en las que la iglesia ayunaba después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, tal como consta en Hechos capítulo 13, versículos 1 al 3, Hechos capítulo 14, versículo 23, 2 Corintios capítulo 6, versículo 5 y 2 Corintios capítulo 11, versículo 27. La quinta evidencia la encontramos en Mateo capítulo 9, versículo 15, donde nuestro Señor Jesucristo les dijo a algunos de los discípulos de Juan el Bautista, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces ayunarán. Así que desde la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo, los verdaderos creyentes nacidos de nuevo ayunan a fin de concentrarse también en la oración para clamar por el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Existen también algunos beneficios adicionales que encontramos en el ayuno. En el plano espiritual, el ayuno también se considera como un arma espiritual, como un factor de crecimiento personal y corporativo, como un factor de multiplicación colectiva, como un instrumento de unidad corporativa, y es un instrumento de sanidad y restauración física, emocional, así como social y cultural. En el plano natural, el ayuno también se considera que es beneficioso médicamente, como el proceso de desintoxicación por la eliminación del organismo de sustancias tóxicas acumuladas en diversas partes del cuerpo. Nutricionalmente, como el proceso de mantenimiento del organismo a expensas
de las reservas energéticas que posee durante el periodo de tiempo que dura el ayuno. Psicológicamente, el ayuno es beneficioso porque es una decisión voluntaria de la persona con la finalidad de vivir una experiencia para crecer y madurar como persona, preparándonos para realizar el ayuno. Estas son algunas recomendaciones generales que pueden ser de utilidad para la preparación espiritual, así como física y emocional del verdadero creyente nacido de nuevo cuando ayune. Veamos primero la preparación física y emocional, que tiene que ver con el establecimiento de la duración del ayuno, así como con el establecimiento de la ingesta de alimentos y bebidas o no durante el ayuno. El ayuno, total o seco, por no ingerirse alimentos sólidos o líquidos, no puede durar más de 3 días consecutivos. El ayuno absoluto o natural, por ingerirse solamente agua, se puede prolongar hasta por 40 días o más consecutivos. El ayuno parcial, por ser una restricción controlada de ingesta de alimentos y bebidas más que una abstención, puede practicarse por 1, por 7, por 21 o 40 días consecutivos. Para quienes nunca han ayunado, es mejor iniciar con ayunos de tipo parcial para ir acostumbrando su organismo, así como vencer el temor a ayunar y lo que pueda pasar a medida que se adaptan física y emocionalmente a esta disciplina. La preparación espiritual. Hay que cerciorarse bien del motivo por el cual se ayuna. Lo más importante no es ayunar. Por lo tanto, tampoco su duración o clase, sino el propósito. Porque el primero y más importante motivo o propósito del ayuno es acercarse a Dios para tener comunión íntima con Él. Los demás motivos son valederos, pero siempre supeditados a este primero. Lucas capítulo 12, versículo 31 dice: mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Hay que orar, porque la oración no solo es una expresión de fe, sino también la oración es el medio por el cual nosotros nos acercamos a Dios, le hablamos, le compartimos, le decimos lo que pensamos, lo que sentimos, lo que deseamos, con la plena convicción que Él nos oye, con la plena convicción que Él nos comprende, con la plena convicción de que Él puede ayudarnos, tal como lo dice Mateo 26, 41, que velemos y oremos para no entrar en tentación, porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La oración previa al ayuno es importante, porque nos conecta con el Señor. Y es una respuesta en primera instancia nuestra a su llamado al ayuno. Porque nos prepara y nos dispone para que ayunemos en la dirección correcta. Porque nos ayuda a romper las ataduras y cualquier impedimento u obstáculo que el enemigo, el adversario, quiere establecer en nosotros para evitar que se ayune. Leer la Biblia es importante también. Porque la forma inmediata como Dios nos habla es a través de su palabra. Es a través de la palabra que Él se da a conocer a nosotros. Es a través de la palabra que Él nos da a conocer su voluntad. Y recordemos que la palabra de Dios tiene poder y por lo tanto se pueden romper ataduras
y nos puede dar respuestas relacionadas con la dirección correcta de ayunar y el propósito por el cual Dios nos ha llamado a ayunar. Segunda Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17 nos dicen que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por eso, la lectura de la palabra previa al ayuno es importante. ¿Qué hacer durante el ayuno? El tiempo del ayuno es dinámico, no es estático ni aburrido, porque este tiempo está sujeto a lo que el Espíritu Santo puede realizar en su multiforme sabiduría, de manera que es un tiempo en el que podemos estar a la expectativa de lo que el Señor va a realizar en nosotros en cualquier momento. ¿Qué podemos hacer? Primero, podemos orar fervientemente y en quietud. Podemos hacer oraciones de acciones de gracias basadas en el Salmo 104. Podemos hacer oraciones de gratitud por sus beneficios basados en el Salmo 103:2. Podemos hacer oraciones de alabanza por lo que Él ha hecho en nosotros, basados en el Salmo 9:1. Podemos hacer oraciones de adoración por lo que Él es, basados en Juan capítulo 4, versículo 24. Podemos hacer oraciones de confesión de pecado, basados en el Salmo 32:5. Podemos hacer oraciones de intercesión basados en 1 Timoteo capítulo 2 versículos 1 y 2. Podemos hacer oraciones de petición por necesidades basadas en Mateo capítulo 7 versículo 7. También este tiempo podemos utilizarlo para escudriñar profunda y sinceramente nuestro corazón. A la luz de los principios de la palabra de Dios, se puede evaluar la propia vida, se puede evaluar la relación que tenemos con Dios y las relaciones que tenemos con el prójimo para saber si estamos o no progresando en nuestra vida espiritual y en el cumplimiento de los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas, en el peregrinar nuestro sobre esta tierra. Esta evaluación es de gran importancia por cuanto tiene que ver con las bendiciones que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros en este mundo, así como los beneficios eternos sobre los cuales seremos galardonados, tal como lo dicen Isaías capítulo 55 versículos 6 y 7, que nos llama a buscar a Jehová mientras puede ser hallado, a llamarle en tanto esté cercado, que también nos llama a dejar el camino de impiedad, dejar los pensamientos de maldad, dejar los pensamientos de injusticia y volvernos a Jehová, quien tendrá de nosotros misericordia, porque Dios es Dios nuestro y amplio en perdonarnos. Lamentaciones capítulo 3, versículo 40 dice que escudriñemos nuestros caminos, que busquemos a Jehová, que nos volvamos a Él. Isaías capítulo 1, versículo 18, que nos llama a venir luego, a estar a cuentas con Jehová. Porque su promesa es que si nuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Salmo 139, versículos 23 y 24, que nos llama a pedirle a Dios que nos examine, que conozca nuestro corazón, que nos pruebe, que conozca nuestros pensamientos para ver si en nosotros hay camino de perversidad y que nos guíe por el camino eterno.
La tercera cosa que podemos hacer mientras estamos ayunando es leer y meditar en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la suprema autoridad en toda cuestión de vida y fe, y es mediante la palabra de Dios que conocemos el punto de vista de Dios con relación a lo que cotidianamente vivimos. Tal como lo dice 2 Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tal como lo dice Hebreos capítulo 4 versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El Salmo 119:93 nos dice: nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. En cuanto a cuándo iniciamos y cuándo terminamos el ayuno, la referencia bíblica que tenemos es que el ayuno fue instituido por Dios en el día de la expiación o del perdón, que era un gran ayuno nacional, el cual se debía celebrar a los 10 días del mes séptimo, tal como lo dice en Levítico capítulo 23, versículos 27 y 32. El día del ayuno es un día de reposo que inicia al atardecer de un día y termina al atardecer del día siguiente. Nosotros podemos terminar el ayuno con una oración de agradecimiento al Señor por el tiempo que hemos pasado en intimidad con Él, pero sobre todo con gratitud por los beneficios que hemos recibido a través de ese tiempo y los que por fe recibiremos adelante. El Salmo 103:2 dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. El ayuno es una disciplina espiritual establecida directamente por Dios, que consiste en la abstención voluntaria de ingerir alimentos por un periodo de tiempo determinado, con la finalidad de incrementar nuestra comunión con Él, buscarlo y obtener respuestas de parte suya en áreas específicas de nuestra vida. Todos los verdaderos creyentes nacidos de nuevo deben practicar el ayuno, y lo deben practicar tal como lo establece la Biblia. Desde la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo hasta nuestros días, la práctica del ayuno debe ser continua, debe ser constante, junto con la oración que clama por el retorno de nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Recordemos que la Biblia dice: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Así como un tiempo especial que nosotros podemos tener para tener comunión íntima con el Señor y para obtener de Él respuestas en áreas específicas de nuestra vida. El ayuno no tiene fuerza, eficacia o valor por sí mismo, sino cuando es llevado de la manera como a Dios le agrada. El ayuno tampoco tiene fuerza, eficacia, valor cuando la intención y la motivación es egoísta de nuestra parte, tratando de hacer puntos con Dios, conmover a Dios para moverlo hacia nosotros a través del sacrificio que Él se está haciendo en el ayuno, para mostrar
nuestra espiritualidad a otros o para manipular a otros. El ayuno solo tendrá fuerza, eficiencia y valor cuando hay una humillación legítima y sincera que muestre el verdadero sentimiento del corazón que está contrito y que busca a Dios. El ayuno, como disciplina espiritual, debe ser una parte importante en nuestra relación con Dios y en nuestra vida cristiana. Te invito a que ayunemos. Oremos. Padre, te damos gracias por tu maravillosa palabra que nos enseña, que nos instruye, que nos redarguye, que nos corrige. Y porque hemos aprendido, Señor, a través de ir viendo en tu palabra lo que realmente es el ayuno, como una disciplina espiritual que nosotros, los verdaderos creyentes nacidos de nuevo, debemos practicar para ser fortalecidos en nuestra vida aquí, en este mundo, y como una forma de ser obedientes a ti y mostrarte amor y fe. Gracias, Señor, porque es a través de tu palabra que nosotros podemos conocerte y conocer lo que tú quieres. Y está claro que debemos ayunar, que ese es tu deseo, y que debemos ayunar con la motivación correcta, el propósito correcto, pero también orar y ayunar durante el tiempo que estamos en espera de que nuestro amado Señor Jesucristo regrese. Así que, Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, y ayúdanos a los que estamos ayunando a seguir ayunando, a los que hemos interrumpido el ayuno a retomarlo y continuar en la dirección correcta, con el propósito correcto, con el motivo correcto. Y a los que no hemos ayunado, a poner en nuestro corazón el deseo de ayunar para estar contigo, en intimidad. En el nombre de Jesús. Amén.